Tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes, con el agravante de que Argentina, siendo un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Por lo tanto, quiero que me expliquen para qué sirve el Estado presente si no es para hacer ricos a los políticos y pobres a los argentinos de bien. Y el problema es que el déficit fiscal tiene que ser financiado. Entonces, los políticos delincuentes lo primero que hacen básicamente es endeudarse. ¿Por qué endeudarse? Endeudarse probablemente sea una de las formas más inmorales, perversas y sucias que usa la política para financiar el déficit. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la deuda son impuestos futuros. Y esto quiere decir que la fiesta de hoy se la estaríamos pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a gente que quizás todavía ni siquiera nació. Supongamos, por ejemplo, si yo le dijera, bueno, a lo largo del siglo XXI, ustedes tienen un banco central que les hizo perder la mitad de sus tenencias monetarias, porque generó a lo largo de estos años 100% de inflación. ¿Cómo considerarían ese banco central? Malo. Bueno, ese Banco Central se llama Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos. Imagínense en qué categoría están los de Sudamérica. Muy mal. Después están los bancos centrales de los impresentables. Y después está el Banco Central de la República Argentina. Emilio Serrano, por favor. En los primeros 4 años del régimen K la inflación fue del 10%, en el segundo periodo fue 20%, en el tercer periodo del régimen K fue 30%, con Macri 40%. Hoy la inflación viene viajando a un ritmo del 124% anual si lo miramos en 12 meses, 300% si miramos el dato punta, 370% si miramos la inflación core, 470% si miramos la inflación en alimentos y más del 600% si miramos la inflación medida por el índice mayoristas. Por lo tanto, estamos camino a una hiperinflación. Lo increíble es que alguien defienda que exista el Banco Central. Argentina tiene la presión fiscal formal más alta del mundo. Tenemos 170 impuestos, tenemos 300.000 regulaciones. Este país, tal como está, es inviable. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Si seguimos haciendo las mismas cosas que venimos haciendo hace 100 años, el único destino que nos queda es la miseria total y absoluta. Esto quiere decir que nosotros venimos con una propuesta superadora para que Argentina vuelva a convertirse en una potencia mundial. Nosotros hablamos de 3 familias de reformas, las de primera, las de segunda y las de tercera generación. En este sentido, nosotros hoy por hoy estamos concentrados en las reformas de primera generación. Y básicamente son 4 pilares. En primer lugar, una reforma del Estado. En segundo lugar, una modernización del mercado laboral. Tercero, una apertura comercial. Y en paralelo, una reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central. Y hoy liquidar el Banco Central implica rescatar una deuda de 40.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares en el IX y 10.000 millones de dólares de la base monetaria. Y para eso tenemos títulos públicos por 120.000 millones de dólares y reservas internacionales, no en la metodología fondo,
por 10.000 millones de dólares. Quiere decir que la base monetaria la podemos rescatar con los dólares que tiene el Banco Central y necesitamos una ingeniería financiera para poner en valor esos 120.000 millones de dólares en títulos públicos para poder rescatar los 30.000 millones de dólares del ELIX. De hecho, si esos títulos cotizaran al 25%, podríamos rescatar las LELIX y terminar con el problema de la inflación. Hoy los títulos cotizan a 33%, por lo tanto, la dolarización es factible, por más que a algún flojito de papeles crea que le falta el tuco y que le faltan los fideos. Hay tuco y hay fideos. Hay equipo, hay plan, están todos los elementos dados para que pongamos de pie a la Argentina y en 35 años volvamos a ser una potencia mundial. Que sea un orgullo ser argentino, que nuestros hijos se quieran quedar y que no se quieran ir. Es decir, existe una mejor Argentina, existe una Argentina posible, existe una Argentina mejor y ese futuro existe si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vamos y rompamos las urnas